Juan capítulo 17. Vamos a continuar desarrollando nuestra serie Verdades que Liberan. Y el título del mensaje que quiero compartir con ustedes, por ahí va a aparecer en su pantalla, si lo tienen por ahí. Ahí está. ¿Cómo se llama? Un llamado a la unidad. Antes de dar lectura a los versículos donde voy a basar el mensaje, déjeme decirle que este mensaje surgió de hacer una evaluación durante todo este año respecto a nuestra vida personal, pero también durante este año hemos tenido la oportunidad de estar ministrando a algunas familias, no solamente aquí en Fontana, sino en Anaheim también, y en algunas otras congregaciones donde Dios nos ha permitido llegar. Y nos hemos dado cuenta que la familia está en el blanco del enemigo. Es el centro del blanco del enemigo, de los ataques de Satanás. ¿Ya se había dado cuenta de eso? Y el problema no es en sí mismo que la familia está en la mira de los ataques del diablo. El problema es que esos ataques que el enemigo está lanzando, que muchos de ellos llevan el propósito de destruir completamente la familia. La Biblia dice, el mismo Jesús dijo, porque el enemigo, el ladrón no viene para hurtar, matar y destruir. O sea, el enemigo ha venido para matar, hurtar y destruir. Pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero vemos dos lados, una lucha entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz, ¿verdad? Entonces, a lo largo de todo este año que está casi por concluir, nos damos cuenta que en estos ataques que el enemigo está lanzando a la familia, hay familias que están siendo muy afectadas. ¿Por qué? Porque no hay unidad con el Padre y unidad como familia. ¿Sí? Por eso se hace necesario recordar este llamado que Jesús hace a la unidad, para que no solamente como familias o como personas podamos estar unidos con el Padre, con su Hijo Jesucristo, en una ligadura con su Espíritu Santo, sino también que podamos estar unidos como matrimonio, como familia, pero también como la familia de Dios. Entonces yo les pregunto, y aquí lo hacemos de manera personal, voy a dirigir esta pregunta a los que son cabeza de hogar, ¿verdad? A lo mejor usted como mujer es la cabeza de su hogar, ¿verdad? Pero la pregunta es la siguiente, ¿usted considera que su familia personal está unida? ¿O hasta qué punto usted considera que su familia está unida? ¿Hasta qué punto? Yo como pastor me pregunto, ¿hasta qué punto esta congregación está unida? ¿Verdad? ¿O consideramos que estamos unidos? Bueno, de esto vamos a estar hablando acerca de la importancia de atender a este llamado que Jesús hace, el llamado a la unidad. ¿Sí? Vamos a leer entonces Juan capítulo 17 a partir del versículo 20. ¿Lo tiene ahí en su Biblia? Dice Jesús, mas no ruego solamente por estos, se estaba refiriendo a sus discípulos, sino también por los que han de creer, por la palabra de ellos. 21. Para que todos sean uno. Este es el ruego de Jesús, que todos sean ¿qué? Uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, unidad con Jesús y el Padre, para que el mundo crea que tú me enviaste. 22. La gloria que me diste, es decir, la manifestación de la presencia de Jesús a través de su carácter manso y humilde, tiene que ver con su gloria, con la esencia de su gloria. Entonces, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos
y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Cuántos saben que Jesús nos ama? Oremos, vamos a pedir que el Señor nos hable. Señor, te damos gracias por esta tarde, este tiempo que nos das la oportunidad de poder comprender y entender y atender al llamado que tú nos haces de la unidad. Queremos no solamente, Señor, que este sea un mensaje más, queremos ponerlo por obra. Pedimos que nos hables al corazón, Señor, y que tu palabra sea depositada en tierra fértil y produzca fruto abundante a su tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos al corazón, Señor, y que podamos atender a ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces vuelvo a hacer la pregunta para ponernos en perspectiva todos. ¿Tú consideras que tu familia es una familia que está unida? Como miembros de una congregación, ¿consideramos que como miembros de una congregación estaremos unidos? ¿La iglesia de Jesús en el mundo entero, ustedes creen que está unida? ¿Qué piensan? La realidad es triste, pero esa es la verdad. No estamos unidos. La unidad en sí misma es neutral, pero esa unidad se hace efectiva hasta que algo externo produce un efecto de unidad. Escuchen esto, unidad ya sea para lo bueno o unidad para la maldad. Porque hay gente que se une para lo bueno. Por ejemplo, aquí estamos unidos todos. Y a una voz hemos cantado, hemos alabado al Señor. Y eso es bueno. ¿Cuántos saben que eso es bueno? Alabar y adorar al Señor. Entonces nos hemos unido para lo bueno. Pero hay gente que se une para lo malo también. Por ejemplo, Herodes y Pilato en el tiempo de Jesús, ellos dos, por su parte, eran enemigos. Pero llegó un momento en que se unieron porque se dieron cuenta que tenían algo en común. ¿Saben qué era lo que tenían en común? Los dos despreciaban a Jesús. ¿Sí? Entonces se unieron para lo malo. ¿Para qué? Para despreciar a Jesús. Esto obviamente no es una unidad buena, ¿verdad que no? Pero sin embargo no deja de ser unidad. Se unieron los dos. Dice la Biblia en Lucas 23:12, no lo tiene que buscar. Dice que se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados el uno del otro. Se dieron cuenta entonces que los dos tenían en común el desprecio y menosprecio de Jesús y dijeron, pues vamos a unirnos en nuestro menosprecio. Pero está el otro lado también. La Biblia habla de Pablo y Silas, que se unieron a cantar juntos himnos al Señor, estando en la cárcel después de haber sido azotado mucho, dice la Biblia, por la causa de Cristo, y en esa unidad estaban mostrando precisamente la unidad para adorar a Dios, y esta es una buena unidad. ¿Cuántos saben que es bueno adorar a Dios? Dice la Biblia en Hechos 16:25 que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y esa unidad de cantos de himnos al Señor fue escuchada por los demás presos que estaban ahí. Y eso es bueno. Yo espero que en esta tarde la gente que pasó por aquí haya escuchado los cantos que juntos le elevamos al Señor. Esa es una buena unidad, ¿verdad? Eso es bueno. Pero nos encontramos también en el libro de Números, capítulo 16, una narración de un hombre llamado Coré, que era un levita, era de la tribu de Leví, a quien se le había asignado uno de los ministerios más importantes en el pueblo de Israel, que era funcionar como un levita, como alguien que adoraba a Dios, pero alguien que compartía la palabra del Señor también. Y este hombre Coré se unió, se juntó con otros dos personajes y 250 personas más, Datán y Abiram, que eran descendientes de la tribu de Rubén,
Bueno, todos estos más 250 príncipes del tiempo de Coré y del tiempo de Moisés se unieron para armar una rebelión contra Moisés y Aarón. Se unieron para la maldad, ¿verdad? Esta fue una unidad que promovió entre todas estas personas, promovió la maldad. ¿Usted sabe lo que le pasó a Coré, Datán y Abiram y a los 250 principales que se unieron en esta rebelión? ¿Usted sabe qué les pasó? Se los tragó la tierra. ¿Por qué se los tragó la tierra? Por rebeldes. En otras palabras, no era la voluntad de Dios que ellos se hubiesen unido para promover la maldad. Nunca será la voluntad de Dios que alguien se una con algunas otras personas para promover la maldad. Porque la maldad no es algo que Dios acepta y promueve. Por toda la Biblia encontramos diferentes llamados de Dios a sus hijos. Estamos hablando de un llamado a la unidad. Entonces usted debe de saber que por toda la Biblia nos encontramos con diferentes llamados que Dios hace a sus hijos. Pero esos llamados, al llevarlos al terreno de la práctica, contienen en su mayoría un ingrediente que es necesario y que se describe con una sola palabra. Se llama unidad. Un llamado que Dios hace para promover la unidad. Por ejemplo, la Biblia dice en Génesis capítulo 6 que Dios llamó a Noé a construir un arca. En medio de todo un panorama de mucha maldad, donde todo designio, dice la Biblia, de los pensamientos del corazón de los hombres, dice ahí que era solamente de continuo maldad. Dios le dijo a Noé, en medio de todo ese panorama, construye un arca de madera. Y la Biblia dice que Noé buscó y creó la unidad con su esposa y con sus hijos para hacer la voluntad de Dios, construir el arca en medio de un ambiente de total oposición. Génesis capítulo 6, versículo 22 confirman y dicen que lo hizo así Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Vemos entonces que aquí Noé y su familia se unieron para cumplir con la voluntad de Dios. Y esa es una unidad buena para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero más adelante, en el capítulo 10 del mismo libro de Génesis, después del diluvio, nos damos cuenta en el capítulo 10, versículo 32, que las familias, todos los descendientes de Noé, por su descendencia en todas las naciones se distribuyeron en toda la tierra después del diluvio. Pero en el capítulo 11 y en el versículo 1, si me acompaña a ver esta escritura ahí, dice ahí Génesis 11:1, tenían entonces toda la tierra, o los habitantes de la tierra, tenían una sola lengua y unas mismas palabras. Note usted la unidad ahí, versículo 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Note usted lo que dice a partir del versículo 3, que no es otra cosa más que un llamado a la unidad. Dice ahí, versículo 3, y se dijeron unos a otros. Cuando Dios le llama a Noé a construir un arca, es Dios quien le dijo, hazte un arca de madera. Aquí no es Dios el que está hablando con esas naciones, son entre ellos mismos. Entonces dice, se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, se dijeron unos a otros, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Fue Dios quien les estaba dando instrucciones para construir esa torre o fueron ellos mismos? Ellos mismos. Dios no tenía nada que ver en este asunto. Ellos de su propio corazón se unieron no para hacer la voluntad de Dios, sino para hacer según los designios de su corazón. ¿Sí? Versículo 6. Y entonces dijo Jehová, he aquí que el pueblo es ¿qué? Es uno.
unidad, ¿sí? Pero no se unieron para hacer la voluntad de Dios, porque construir esa torre no era la voluntad de Dios. Hoy, déjeme decirle que hay muchos hombres, ministros, gente alrededor, que se están uniendo para crear grandes denominaciones y hacerse un nombre. Hay ministros inclusive que han construido su propia torre de Babel y se han hecho un nombre y se han venido a convertir en los intocables inclusive. No hay quien los pueda tocar, porque son los grandes hombres de Dios que se hicieron un nombre, pero Dios no tiene nada que ver con eso. Dice, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Hasta ahí vamos a leer. Si usted en su casa lee los versículos que siguen después, usted se va a dar cuenta que como no era la voluntad de Dios que construyeran esa torre, Dios confundió su lengua, ¿sí? Porque no era su voluntad. Entonces, más adelante en el capítulo 12 de Génesis, vemos otro llamado de Dios a Abraham. Y Dios le dijo a Abraham, Génesis 12:1, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Note usted a continuación en el versículo 4 que Abraham motiva la unidad con su familia para hacer la voluntad de Dios. Dice versículo 4, y se fue Abraham, obviamente con Sara, como Jehová le dijo, y Lot con él, que era su sobrino. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Unidad para hacer la voluntad de Dios. Más adelante en el Éxodo capítulo 3, usted conoce la historia, Dios llama a Moisés. El pueblo de Israel estaba sufriendo de la opresión y la esclavitud de Egipto. Y Dios decide levantar a Moisés como la autoridad, como el libertador del pueblo de Israel. Y Moisés junto con Aarón promueven la unidad para ir juntos con Faraón y decirle que deje al pueblo libre. Y usted conoce toda la historia. Finalmente el pueblo de Israel sale libre después de varios intentos donde Dios con mano fuerte y poderosa libera al pueblo de Israel. Pero vamos al Nuevo Testamento y en Marcos capítulo 3 versículo 13 nos encontramos un llamado que Jesús hace a sus discípulos. Dice Marcos 3:13 que después subió Jesús al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Versículo 14, estoy en Marcos 3:14. Y estableció a 12 para que estuvieran con él. Note usted ahí que Jesús los está llamando para tratar de promover la unidad y enseñarlos y para enviarlos a predicar, versículo 15, que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. ¿Usted cree que es necesario, importante que hablemos y hagamos este llamado, recordemos este llamado a la unidad? ¿Sí o no? Unidad, escuchen esto, unidad con el Padre y con el Hijo, unidad como familia, pero unidad como iglesia también. ¿Ustedes creen que será importante que hablemos de esto? Hoy las familias se están dividiendo, están siendo dañadas y ese daño causado por el ataque del enemigo está dividiendo familias, está dividiendo iglesias. Por eso necesitamos cerrar filas, ¿sí? Por eso necesitamos conocer el consejo de la palabra y buscar cada uno de nosotros como hijos de Dios, como parte del pueblo de Dios, buscar y promover la unidad para que el enemigo no venga a dividir. En el capítulo 1 de la primera carta de Pablo a los Corintios, Pablo los reprende a los Corintios y les dice, oigo que hay entre ustedes divisiones, porque alguno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Y Pablo los llama y los reprende y les dice, ¿acaso está dividido Cristo? Yo les pregunto, ¿está dividido el Señor? No. ¿Quién es el único que merece toda la gloria y que merece toda nuestra atención y toda nuestra fidelidad y nuestra lealtad? ¿Qué no es Jesús? Pero a veces nos dividimos y decimos, no, mi corazón está con mi apóstol.
con mi profeta. Oye, ¿y tu corazón está con Jesús? ¿Verdad? Bueno, la virtud de la unidad cristiana, mis hermanos, escuchen esto, dije la virtud de la unidad cristiana. Como que hoy en este tiempo está en peligro de extinción debido a tanto orgullo y tanto egocentrismo arraigado en el corazón del hombre. ¿Qué es el egocentrismo? Bueno, el egocentrismo es la característica que define a las personas que creen que sus propias opiniones e intereses personales son más importantes que las opiniones y los intereses de los demás. Ese es un egocentrista. La filosofía del egocéntrico es primero yo, después yo y al último yo. En otras palabras, todo gira alrededor del yo. Ese es el egocentrista. ¿Por qué hay división en la iglesia? Porque hay egocentrismo y orgullo. Y permítame decirle que la unidad cristiana no se está refiriendo a una unidad humana, donde cada quien persigue sus intereses personales en base a sus criterios personales, sino cuando hablamos de unidad cristiana, escuchen esto, hermanos, nos estamos refiriendo a una unidad espiritual, no una unidad de la carne, donde busco intereses personales. No. Vamos a estudiar ahí unos versículos en Efesios capítulo 4, versículo 3. Vamos a ver qué es lo que Pablo escribió acerca de la unidad. Efesios capítulo 4, versículo 3. ¿Lo tiene? Dice Pablo ahí en Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. De este versículo quiero rescatar algunas palabras importantes para poder entenderlo bien. Dice Pablo, solícitos, que se traduce prestos, dispuestos y fervientes. ¿Cómo tenemos que estar los cristianos? Prestos, dispuestos y fervientes. ¿En qué? Ahí lo dice, en guardar. Esta palabra guardar se traduce cuidar, vigilar, custodiar, que no sufra ningún daño. ¿Qué? La unidad del Espíritu en el vínculo, en la ligadura, en el lazo de la paz. ¿Entendió el versículo? Dice Pablo entonces, estén prestos y dispuestos y fervientes en cuidar y vigilar y custodiar que ningún daño sufra la unidad del Espíritu, la unidad espiritual, en el vínculo que todos tenemos que tener, que es un vínculo de paz. Pablo está hablando de una unidad que es concedida por el Espíritu de Dios a todos los creyentes verdaderos que han creado ese vínculo de paz debido a que se atiende al ruego de Pablo en los versículos anteriores. O sea, tenemos que entender por qué Pablo dijo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué lo hizo Pablo? Porque está haciendo un ruego en los versículos anteriores. El versículo 1 dice Pablo ahí, yo preso en el Señor, les ruego a los cristianos de la iglesia en Éfeso y a los cristianos de todos los tiempos, incluyéndonos a nosotros. Es un ruego. Les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esta palabra andar habla de conducta, habla de estilo de vida. Dice Pablo entonces, yo les ruego que su conducta y su estilo de vida sea como es digno de la vocación con que fueron llamados. ¿Cuál es la vocación con que fuimos llamados? Fuimos llamados a ser cristianos, es decir, un cristiano es un seguidor de Jesús y un seguidor de Jesús procura cada día vivir en una conducta de acuerdo a la conducta de Jesús. Esa es nuestra vocación. Fuimos llamados para vivir como Jesús vivió en esta tierra. Versículo 2. Y a continuación menciona Pablo algunas características de la conducta de vida, con toda humildad y mansedumbre. Hay que ser mansos, no agresivos, ¿verdad? Hay dos cualidades aquí que debemos vivir, mansedumbre y humildad. Pero luego añade Pablo diciendo, soportándonos
con paciencia los unos y los otros en amor. Y justo ahí está el problema precisamente. Por eso no hay unidad en la iglesia, por eso no hay unidad en la familia, porque no hay humildad, porque no hay mansedumbre y porque no estamos dispuestos a soportarnos los unos a los otros por amor. Entonces Pablo dice ahí en el versículo 3, por lo tanto hace el llamado, estén prestos, estén listos, preparados para cuidar, custodiar, que no sufran ningún daño la unidad espiritual que les ha sido depositada en un vínculo de paz, es decir, el vínculo o el lazo espiritual que pertenecen al pueblo santo de Dios. El lazo mucho más fuerte que produce la paz es el amor entre los creyentes, es decir, por amor estamos dispuestos a soportar y a pasar por alto el agravio, ¿sí o no? La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 13 que el amor todo lo sufre. El amor todo lo soporta. El amor no tiene envidia. El amor nunca deja de ser. Entonces, por amor estaremos dispuestos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Miren lo que Pablo le escribió a la iglesia de los Colosenses en el capítulo 3, versículo 12. Pablo les habla de un vestuario que los hijos de Dios debemos portar cada día. Colosenses capítulo 3, versículo 12, vamos ahí. Cuando lo tenga, diga, ya lo tengo. Colosenses capítulo 3, versículo 12. A ver si es el vestuario que hoy venimos portando aquí a la iglesia. Cada uno nos vamos a evaluar. Dice Pablo, versículo 12, vístanse pues como escogidos de Dios. Qué bendición que entre 7,000 millones de personas que ya hay en este mundo, el Señor nos escogió para ser hijos de Dios y formar parte de la familia de Dios. Qué bendición tenemos. Dice, entonces vístanse como escogidos de Dios, santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Aunque no tengan aureola. Somos apartados, somos consagrados para el Señor. Eso significa santos. Santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad. Acuérdese, este es el vestuario que los hijos de Dios debemos portar. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, que luego se da en la iglesia, es posible que hoy llegaste a este lugar y traes una queja contra alguien. Es posible que tu queja sea justa. Alguien te lastimó, alguien te ofendió, alguien te hirió, alguien te defraudó. Mire lo que dice ahí Pablo. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, ¿cuánto te perdonó el Señor? Todo. ¿Cuánto nos sigue perdonando cada día el Señor? Todo. Porque Él es compasivo y misericordioso. Porque Él nos perdona de todo pecado y de toda maldad, aunque nosotros somos injustos. Nos perdona cada día. Bueno, de la manera como Cristo te perdonó, mire lo que dice a continuación, así también háganlo ustedes. Ah, no, señores, que no saben lo que me hizo. El Señor no le interesa saber qué te hicieron. Bueno, Él sí lo sabe, porque Él es omnisciente y Él es omnipresente y está en todo lugar. Lo que Él dice aquí a través de Pablo, dice, bueno, si yo he estado dispuesto a perdonarte todos tus pecados, así como yo te perdono, así también hazlo por aquel con el cual puedas tener una queja. Ahí está el problema precisamente. Como no estamos dispuestos a perdonarnos, entonces la unidad en la familia se ve afectada. ¿Cuánta gente usted conoce que por falta de perdón están separados? Y la separación y la falta de perdón genera amargura y resentimiento en el corazón. ¿Cuánta gente usted conoce amargada y resentida en su corazón porque no han decidido perdonar? Y ahí están. Viven una vida cristiana
amargada, resentida. Versículo 14. Sobre todas estas cosas, dice Pablo, por encima de todo esto, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. A veces, en lugar de ponernos el vestuario que Pablo está hablando aquí, traemos la camisa de orgullo, traemos la corbata de impaciencia, traemos los zapatos de la autosuficiencia y no hay amor en nosotros. Pablo dice ahí, por encima de todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo, la ligadura perfecta. Ahora está entendiendo entonces por qué Pablo hace un llamado en Efesios 4:3 a la iglesia de Éfeso, diciéndole solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Regresemos pues ahí a Efesios capítulo 4 y vamos al versículo 4. A continuación, Pablo enumera áreas en particular que tienen que ver con la unidad. Efesios capítulo 4, versículo 4. Dice entonces Pablo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 4. Un cuerpo. ¿Cuántos cuerpos de Cristo hay? Uno. Donde Él es la cabeza del cuerpo. Hay un solo cuerpo. Cuando no tenemos un entendimiento claro que somos el cuerpo de Cristo, ¿sabe cuál es la tendencia del ser humano? Es a menospreciarnos. Este brazo derecho no le puede decir al brazo izquierdo, no te necesito. Ni el pie derecho al pie izquierdo le puede decir, no te necesito. Porque tenemos un entendimiento claro que somos el cuerpo de Cristo. Pues bueno, nos necesitamos unos a otros. Yo no puedo decir, yo no necesito a mi hermano, yo no lo necesito a él. Nos necesitamos unos a otros. Para que el cuerpo de Cristo funcione adecuadamente, necesitamos el uno del otro. ¿Sí o no? Somos un cuerpo. Pero además añade ahí Pablo y dice, y un espíritu. No todos, no es diferente espíritu, es el Espíritu de Dios que hemos recibido los hijos de Dios después de haber nacido de nuevo. Es un espíritu. Como fuisteis también llamados a una misma esperanza. ¿Cuántos tienen la esperanza que al terminar los días de nuestra vida en este planeta nos espera una nueva vida en Cristo? Allá en su reino. Tenemos una esperanza, ¿sí? Dice, llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor. ¿A quién le entregaste tu vida? ¿Al Señor Jesucristo o a varios señores? Jesús dijo, no puedes servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. No se puede servir a dos señores. Señor, la palabra Señor se traduce el que gobierna, el que es el dueño de todo. Y es un Señor. ¿Quién es el dueño de la iglesia? El Señor Jesús. Por lo tanto, la iglesia debe de estar sujeta al señorío de Jesús, porque es un Señor, no son muchos señores. Hoy hay muchos dueños de la iglesia. Hay muchos que se dicen apóstoles, dueños de la iglesia. El dueño de la iglesia es uno y se llama Jesús. Porque Él fue el que la compró con su sangre derramada en la cruz. Dice entonces ahí, un Señor, una fe. ¿Dónde está la fe de Cristo? Aquí en la Biblia. Pero hoy hay muchas fe. Algunos tienen la fe para la prosperidad nada más, ¿verdad? Una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. No son muchos dioses, ¿verdad? Entonces, la petición de Jesús que hace al Padre, y quiero decirle, esta fue la última oración que Jesús hizo antes de partir con el Padre. La petición es, Juan 17:21 en adelante, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos, maduros en unidad, que vayamos creciendo cada día en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. A veces el mundo, la gente del mundo, no quiere entrar a las iglesias porque sabe de los pleitos y las divisiones que hay dentro de la iglesia. Y dice, no, mejor
Mejor aquí me quedo. Oye, pero si no te arrepientes y entregas tu vida a Cristo, tu destino eterno puede ser el infierno. No me importa, me voy al infierno con tal de entrar a ese lugar donde todos se pelean. Qué tristeza. Dos aspectos importantes en esta petición de Jesús. Número uno, la petición de Jesús se refiere básicamente a la unidad de los creyentes y entre los creyentes, como el resultado de que los creyentes nacidos de nuevo recibimos el beneficio de la salvación. Es decir, no basta con que yo sepa el concepto de la unidad, sino que debo vivirlo y practicarlo, porque yo puedo conocer en qué consiste la unidad, pero mientras yo no viva y manifieste unidad en mi familia, unidad con Dios, en mi familia y en la iglesia, no sirve de nada. Muchos conocen el concepto de la unidad, pero no la practican, no la practicamos. Y Jesús dice, para que sean uno, como tú, oh Padre, somos uno. El segundo aspecto que yo veo en esta oración de Jesús es que como consecuencia de la unidad que se manifiesta entre los creyentes, pues obviamente habrá unidad en la vida y el propósito de una iglesia local, que están unidos. ¿Qué tan unidos nos consideramos como casa de oración aquí en Fontana? ¿Qué tan unidos? Vamos a verlo, vamos a ver un ejemplo más adelante. En otras palabras, significa que la presencia del Espíritu Santo en los creyentes será el único vínculo perfecto de unidad con el Padre y con el Hijo, haciendo una unidad viviente como iglesia. Es decir, para que alguien pueda tener unidad con el Padre y con el Hijo, necesita el Espíritu Santo morando en su ser interior. Y para que el Espíritu Santo more en una persona, pues esta persona necesita nacer de nuevo. Y si no tiene el Espíritu Santo, entonces no puede haber unidad. No sé si me expliqué. Primero, entonces, todos los creyentes unidos con el Padre, con el Hijo, a través de la oración, a través de la meditación de la palabra, del estudio de la palabra, a través del conocimiento de la palabra, para después unirnos entre los creyentes y en ese sentido, como creyentes unidos, vamos cumpliendo el propósito que Dios tiene como iglesia local. ¿Qué es unidad? Estamos hablando de unidad, de un llamado a la unidad. Pues unidad habla de que algo, una vez que ha sido unido o ligado, no puede desligarse o dividirse, pero no debe. Porque si se desliga, si se separa, esto causa dolor y destrucción. ¿Cuántas familias se han dividido? Y hay dolor. ¿Cuántos matrimonios hoy se dividen? Y hay dolor y hay sufrimiento. ¿Verdad? ¿Cuántas congregaciones se dividen y la iglesia sufre y es afectada? Por ejemplo, dice la Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 21. Déjeme decirle antes de leer estos versículos que el ser humano fue creado por Dios con muchas características, pero una de ellas es, Dios puso en nosotros ese sentido de convivencia unos con otros. En aquel tiempo, antes de que la mujer fuera tomada del varón, pues dice la Biblia que Dios le dijo a Adán, dale nombre a todos los animales que he creado, y ahí está Adán. Al burro le puso burro, a la oveja le puso oveja, etcétera. Pero luego de repente, como Dios nos creó con ese sentido de convivencia, dice la Biblia que dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Le haré ayuda idónea para que tenga y desarrolle ese sentido de convivencia. Y dice ahí la Escritura en el versículo 21 de Génesis capítulo 2, que entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, versículo 24 dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y escucha lo que dice a continuación, y se unirá, ligarse. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Serán una sola carne. La palabra unir
Es la palabra que se traduce tanto del hebreo como del griego, se traduce igual, se traduce agarrar, pegar, unir y aferrar una cosa con otra. Este vocablo, su sentido más específico es algo que se pega o algo que se adhiere. Y yo hacía el viernes una ilustración de esta palabra unir, que es pegar dos hojas. Aparentemente puede ser una sola, pero en realidad son dos hojas. Que cuando alguien las separa, queda una parte de ambas hojas queda pegada en alguna de las dos. Lo cual significa que por más separación que el hombre quiera hacer, siempre, en el caso del matrimonio, aunque un matrimonio se separe, siempre habrá asuntos sentimentales, emocionales que los mantendrán unidos. Y no se diga cuando hay hijos también, ¿verdad? Esta palabra también ofrece la idea de fidelidad, lealtad y devoción. Es decir, para que se promueva y haya la buena unidad, se requiere fidelidad, lealtad y devoción. Entre los miembros de la familia se requiere fidelidad, ¿sí o no? Los padres de familia queremos que nuestros hijos sean fieles, que sean leales, ¿verdad? En el matrimonio queremos que se desarrolle la fidelidad, la lealtad y la devoción el uno con el otro. En la iglesia también se requiere la fidelidad y la lealtad, pero son elementos y son cualidades, son virtudes que se están perdiendo en la iglesia. Ya resulta que el día de hoy las iglesias se dividen porque no hay fidelidad, no hay lealtad y tampoco hay devoción, ni respeto ni ética. Y se dividen las iglesias. Bueno, es precisamente el asunto de infidelidad, de deslealtad, por lo cual muchos matrimonios, iglesias se están separando en el día de hoy y están afectando lo que Jesús dijo en Mateo 19:16. Ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separará el hombre. Se viola ese principio. Se separan. Por diferentes razones. Ya no me gusta cómo usted lleva la iglesia, me voy a otra iglesia. Y si trae algunos otros intereses personales y en base a sus criterios personales dice, no, pues le voy a dar golpe de púlpito al pastor, porque las cosas las voy a hacer como yo quiera. Cuidado, no le vaya a pasar lo que a Coré, Datán y Abiram. Se los puede tragar la tierra, que promovieron la unidad para la maldad. Dios nunca va a respaldar la unidad para maldad. ¿Estamos de acuerdo? Ya está usted informado. Si después de esta información y esta advertencia usted decide hacerlo, bueno, pues cada quien. Ahora, quiero recordarle que esta oración de Juan 17 fue la última oración que Jesús hizo por sus discípulos antes de partir con el Padre. Por cierto, ¿alguien sabe lo que significa la palabra discípulo? Discípulo. Bueno, simplemente se traduce un aprendiz. Alguien que aprende y sigue una doctrina bajo la dirección del maestro. En este caso, Jesús es nuestro maestro. En otras palabras, esos primeros discípulos por los cuales Jesús oró en Juan 17 y todos los demás discípulos que han surgido a través de la historia hasta nuestros días, a través de todas las generaciones y hasta nuestros días, escuchen esto. Todos los discípulos de todas las generaciones tenemos la responsabilidad de continuar con la obra, la misión y el ministerio que Jesús inició. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, ¿cuál es esa obra, esa misión y ministerio que Jesús inició? ¿Será sacar de la pobreza económica a la gente que está en pobreza económica y convertirlos en personas exitosas? ¿Eso será? ¿Será que todos aquellos que están enfermos física y emocionalmente sean sanados? ¿Esa es la obra, el ministerio al que Jesús nos ha llamado? ¿Cuál es el ministerio? El ministerio al que Jesús nos ha llamado, Pablo lo dijo, que es un ministerio de reconciliación. ¿En qué consiste el ministerio de la reconciliación? ¿Será en reconciliar a los matrimonios que están en problemas? ¿Será reconciliar a los padres que tienen problemas con los hijos? ¿Será reconciliar a los hermanos que se pelearon dentro de la iglesia? ¿En eso consistirá el ministerio de la reconciliación? No. El ministerio de la reconciliación consiste en reconciliar al pecador que está en pleito con Dios por causa justamente del pecado, a través de la predicación del evangelio de buenas nuevas de salvación, y en ese sentido entonces el pecador está siendo reconciliado con el Padre. ¿Cuántos ya están reconciliados con el Padre?
Pablo lo dijo de la siguiente manera en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, el estar en Cristo significa estar reconciliados y lavados con la sangre de Cristo. Porque algunos están en la iglesia, pero no están en Cristo. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces dice Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y es un versículo que todos nos conocemos de memoria, pero a veces nomás nos quedamos ahí. Mire lo que dice el versículo 18. Y todo esto, es decir, la nueva criatura, el hecho de haber sido reconciliados con el Padre y lavados con la sangre de Cristo, dice Pablo que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y escuche, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Nos dio el ministerio de qué? De la reconciliación. Pregunta, ¿este ministerio de la reconciliación será para unos cuantos o solamente para los del ministerio de evangelismo, que son los que salen a las calles y evangelizan? No, este ministerio es para todos los que somos hijos de Dios, porque tenemos la responsabilidad, ya lo dije, de continuar la obra, la misión y el ministerio que Jesús inició. Pero se requiere unidad. ¿Estamos de acuerdo? Yo siempre me he preguntado, ¿por qué no surgen en esta generación más ministros y más obreros? Porque nos encontramos con la misma realidad con la que se encontró Jesús en una ocasión cuando dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Hoy es la misma realidad con la que nos encontramos. La mies es mucha, hay mucha gente con necesidad de la predicación del evangelio, pero no hay obreros. Y yo siempre me he preguntado por qué Dios, o por qué no hay obreros que con mucha pasión y fervor en su corazón dicen, yo voy a desarrollar el ministerio de la reconciliación. No hay muchos que pueden decir, yo voy a dar mi parte, a hacer mi parte para reconciliar al pecador con el Señor a través de la predicación del evangelio. No hay muchos. La mies es mucha, los obreros son pocos. No sé si estamos de acuerdo en eso. Pero sí me he dado cuenta que hay muchos obreros y ministros que dicen, Dios me ha llamado al ministerio de la recaudación de fondos. No el ministerio de la reconciliación, pero sí el de la recaudación de fondos. Una ocasión alguien me dijo, cuando yo empiece a servir al Señor, yo me voy a especializar en el ministerio de la recaudación de fondos. Y yo dije, oye, ¿dónde está ese ministerio en la Biblia? ¿Existe el ministerio de la recaudación de fondos? No, no existe. Sin embargo, ya lo crearon, se unieron, no para lo bueno, se unieron para lo malo, para sacarle el dinero a la gente. Esa no es unidad. Bueno, sí es unidad, pero no es para lo bueno. Dice entonces Pablo, todo esto proviene de Dios, estoy en 2 de Corintios 5:18, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Escuche, nos encargó la palabra de la reconciliación. Pregunta, ¿estaremos cumpliendo con esta palabra? Versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Somos qué? ¿Cuántos embajadores hay aquí? ¿Quién es un embajador? ¿En qué consiste un embajador? Un embajador es alguien que actúa como representante. Entonces la pregunta sería, ¿qué tan buenos representantes de Jesús somos? Buena pregunta, que nos ayuda a evaluar nuestra unidad con el Padre, a ver si estamos bien unidos con Él, ¿verdad? Hay gente que no se quiere convertir a los caminos del Señor porque ven en nosotros un testimonio que no les da testimonio, valga la redundancia. No les da testimonio y dicen, no, a mí no me interesa ser cristiano. Por eso es que Jesús decía, para que sean uno. Y el mundo crea
que tú me enviaste. Por lo tanto, la unidad como familia y como iglesia debe de ser una unidad que sea visible y perceptible para el mundo y para todos los que nos rodean. La unidad de los creyentes y entre los creyentes no debe de ser en sí el mensaje que el mundo necesita oír y ver, sino más bien conocer la fuente de donde proviene o de donde se genera la unidad entre los creyentes. Y eso es lo que debemos de proclamar. ¿Quién es la fuente de toda unidad? Se llama Jesús, su persona, su obra redentora en la cruz. Y eso es lo que tenemos que proclamar. A Jesús como el Señor de la iglesia. Mientras no haya una verdadera unidad viva y real con Cristo, hermanos, no se podrá destruir, no se podrá disolver las diferencias, el sectarismo, el egoísmo, el egocentrismo, la carnalidad y la apatía, que son elementos que van corroyendo el corazón, van carcomiendo. Pero cuando hay una genuina unidad con el Padre y como hermanos en Cristo, entonces eso es un asunto diferente. Entonces podemos amarnos, soportarnos, perdonarnos unos a otros. ¿Cuántos de los que están aquí vienen de una familia disfuncional? Donde no nos enseñaron a estar en unidad con el Padre. Donde vimos agresiones verbales, violencia doméstica, drogas, alcohol, divorcios, engaños, infidelidades. Y eso creó dolor en muchas familias y muchas de esas familias fueron familias disfuncionales. Pero escuche esto, la buena noticia es que el que está en Cristo, nueva criatura es. No podemos ni debemos por qué seguir siendo familias cristianas disfuncionales, porque ahora tenemos el gran tesoro que es el Evangelio en vasos de barro, que nos da la luz para caminar en esa unidad con el Padre, para caminar en unidad con mi esposa, en unidad con mis hijos, pero también en unidad en la iglesia. Sin embargo, a la luz de la realidad de lo que vemos hoy, es que nos encontramos con familias cristianas disfuncionales e iglesias cristianas disfuncionales también. Yo les decía el viernes en la reunión de matrimonios, que hoy por hoy es impresionante que las estadísticas que tienen que ver con el divorcio entre los cristianos ya rebasó las estadísticas de divorcio entre la gente del mundo. Y yo digo, ¿qué le está pasando a la iglesia de hoy? ¿Realmente estará unida con el Padre a través de la oración, a través del conocimiento de la palabra? ¿O es mero emocionalismo cristiano? ¿Qué nos está pasando a la iglesia? Porque nos damos cuenta cuántos problemas está habiendo en la familia cristiana, que no saben cómo resolver esa problemática en la familia cristiana, porque muchas de las familias cristianas desconocen los principios que rigen las familias cristianas de hoy, los desconocen. No hay una unidad con el Padre, no hay una unidad con el esposo, la esposa, con los hijos, y no hay unidad en la iglesia. Caminamos disfuncionalmente, y eso es una pena. Jesús dijo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, y yo somos uno, para que el mundo crea. Pregunta, esta oración que Jesús hizo a sus discípulos, ¿fue una oración que se cumplió o está por cumplirse en el futuro reino de Dios? Leo la oración de Jesús. Padre, para que todos sean uno como tú en mí, ellos en ti, que también sean uno en nosotros como tú, Padre, en mí y yo en ti. Tú conmigo, junto conmigo y yo contigo. Esta oración que Jesús hizo en Juan 17, pregunta, ¿se cumplió, ya se cumplió o está por cumplirse en el reino venidero del Señor? ¿Qué piensan? ¿Se cumplió sí o se cumplió no? Se cumplió sí. ¿Cuándo se cumplió? Se cumplió en el día de Pentecostés,
Ese deseo de Jesús en esa oración no fue un deseo y una oración para su futuro reino, sino que su deseo se hizo realidad en los discípulos de Jesús cuando vino en el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Dice Hechos capítulo 2, versículo 1, que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y esta palabra unánimes juntos significa que estaban en una completa unidad, en una armonía, en un acuerdo total. No había diferencia entre ellos. A todos ellos, a los 120 reunidos en el aposento alto, Jesús les había dicho: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Todos estaban en la misma expectativa, todos estaban en una misma oración y todos fueron llenos con el Espíritu Santo. Y eso fue, la unidad de ese momento fue lo que propició ese derramamiento del Espíritu Santo. Mire lo que dice ahí, versículo 2. Y de repente, mientras ellos estaban unánimes juntos, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. La unidad, mis hermanos, provoca un derramamiento del Espíritu Santo sobre una familia, pero también sobre la familia de Dios. Sí. Por eso es importante atender al llamado de Jesús acerca de la unidad. Pero no solamente la unidad provoca un derramamiento del Espíritu Santo, la unidad también da como resultado que muchos crean en Jesús. Por eso Jesús dijo: que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ese efecto de unidad da como resultado que muchos crean en el Señor. Versículo 40 del capítulo 2 de Hechos. Ahí lo comprobamos. Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, está hablando Pedro, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántos? Como 3,000 personas. ¿Cómo 3,000 personas? Sí. Entonces, la unidad provoca un derramamiento del Espíritu Santo. Por eso es necesario estar unidos, para ser llenos con su Espíritu Santo. La unidad también da como resultado que muchos crean en Él y puedan decir: yo quiero ser como Él. Yo quiero experimentar la unidad familiar que ellos están experimentando como familia. Mientras todas las familias alrededor nuestro están en un caos y no saben qué hacer, y hay división y hay desorden en las familias, porque el hijo anda en las drogas, porque anda en las prostituciones, porque anda en la pandilla, etcétera, nosotros podemos ser una familia unida, porque la unidad del Espíritu nos va uniendo en un mismo corazón y en un mismo sentir. Y eso produce que la gente diga: oye, ¿cómo le haces? Tantos problemas a nuestro alrededor y tú mantienes la paz, mantienes la cordura, la mansedumbre. ¿Cómo le haces? Bueno, es que estoy unido con el Padre, y la unidad con el Padre me hace estar unido con mi esposa y con mis hijos, pero también en la iglesia. ¿Se dan cuenta la importancia de estar unidos? Bueno, la unidad también provoca un estilo de vida de un verdadero cristiano, un estilo de vida cristiana, pero verdadera. Lo compruebo ahí, Hechos 2:43. La unidad también provoca un estilo de vida de un verdadero cristiano, de los de a de veras. ¿Cuántos fueron los que fueron añadidos a la iglesia? Como 3,000, ¿verdad? Más los que ya venían, ¿sí? Bueno, dice el versículo 43: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Maravillas y señales. Significa
que hechos milagrosos estaban sucediendo. Por ejemplo, los paralíticos estaban siendo levantados. Usted lee en el capítulo 3 a un hombre que estaba de nacimiento, un cojo de nacimiento, ahí a la entrada del templo, a la puerta de la entrada del templo de la Hermosa, y Pedro y Juan le dicen: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate. Y milagros como ese ya estaban sucediendo, maravillas, señales. La gente que estaba endemoniada estaba siendo liberada de los espíritus que los atormentaban. Y aquí lo está testificando Pedro: sobrevino temor a toda persona, señales y maravillas eran hechas por los apóstoles. Versículo 44, acuérdese, la unidad genera un estilo de vida cristiana. ¿Sí? Versículo 44. Y todos los que habían creído estaban divididos. Oiga, ya una comunidad de 3,000 personas o más de 3,000 personas, ya se batalla para mantenerlos unidos, ¿verdad? Pero estos, dice que estaban juntos, estaban unidos obviamente, y tenían en común todas las cosas, propiedades, capacidades materiales que tenían, las tenían en común. O sea, no eran egocéntricos, ni aplicaban la filosofía del egocéntrico: primero yo, después yo y al final yo. No, dice que tenían en común todas las cosas. Quiero hacer una pregunta y espero que me responda con toda sinceridad y con toda honestidad. ¿Alguno de los que están aquí tiene alguna necesidad material o de cualquier índole, que es una necesidad así apremiante? ¿Sí? Levante su mano, por favor. Alguien que tiene así una necesidad apremiante, de cualquier tipo. Puede ser una necesidad material. A lo mejor no tienes para pagar tu renta mañana, a lo mejor no tienes para pagar alguna de las utilidades para mañana, o quizá a lo mejor no tienes para comer el día de mañana, o quizá estás aquí en tu corazón estás en una lucha constante, muy fuerte, que te ha robado la paz. No sé qué está pasando en tu vida. ¿Habrá alguien con una necesidad así apremiante? Levante la mano. Ahí hay una mano levantada, ahí hay otras manos levantadas. ¿Sí? Ahí hay más manos levantadas. Bueno, dice aquí la Biblia que el carácter, el estilo de vida de estos primeros cristianos, ¿sí?, que de hecho, déjeme decirle, fueron cristianos que estaban siendo perseguidos, De hecho, los que no tenían era como consecuencia de la persecución que estaban experimentando en aquel tiempo, porque los habían despojado de sus pertenencias y había necesidades. Pero había algunos otros que tenían para suplir las necesidades de los que no tenían. Pregunta: de las manos que se levantaron hace un momento, ¿cuántos de los que están aquí pudieran decir: yo tengo la unidad suficiente y el carácter cristiano suficiente como para decir, yo voy a ayudar para tu necesidad? Si estamos unidos como iglesia, vamos a obrar de acuerdo al carácter de la iglesia, el carácter de la iglesia primitiva. Dice que tenían en común todas las cosas. Porque es posible que a lo mejor usted tenga 3, 4 o 5 televisiones ahí en su casa. Y es posible que usted pueda vender una de ellas y ese dinero ayudar para el que tiene necesidad. No se preocupen, no voy a levantar ninguna ofrenda ni los estoy tratando de manipular. Estoy solamente apelando a su espíritu cristiano. Solamente. Bueno, si decimos que somos la iglesia de Jesucristo, entonces cobra sentido la pregunta que hice al principio. Como iglesia, ¿qué tan unidos consideramos que estamos? Estos estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y veían que mi hermana tenía necesidad y decían, yo tengo para ayudarte a suplir tu necesidad. ¿Sabe? Por eso la iglesia de hoy está dividida. Porque nos hemos vuelto insensibles a la necesidad y al dolor ajeno. ¿Sí o no? ¿La iglesia de hoy estará dividida, sí o no? Por situaciones como las que acabo de mencionar. Tenían en común todas las cosas estos primeros cristianos.
¿Qué carácter cristiano manifestaban realmente? ¿Verdad? Versículo 45, sigamos leyendo. Vendían sus propiedades. No, yo cómo voy a vender lo que yo tengo si me lo gané con el sudor de mi frente. Está bien, yo estoy diciendo lo que dice la Biblia, ellos, ¿verdad? Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Había unidad en esos primeros cristianos, sí o no? ¿Y qué unidad? Y de ellos aprendemos. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Cuándo? Cada día. Aquí algunos vienen nomás los domingos y dicen, ya la hice nomás el domingo. Esto es cada día. Bueno, algunos es genuina su necesidad, no pueden venir entre semana y algunas otras actividades. Bueno, está bien, pero algunos se conforman solamente con venir el domingo. Por cierto, me han preguntado, andan así como con una incertidumbre. Hermano, vamos a tener servicio el 25. Bueno, ¿qué día de la semana es el 25? Domingo. Para los cristianos de a de veras. ¿Que el domingo no es el día del Señor? No, pero es que estamos celebrando Navidad. Yo no sé, ¿el domingo es el día del Señor, sí o no? Bueno, pues entonces vamos a tener servicio donde nos vamos a reunir los cristianos, los que vengan. Algunos dicen, no, es que casi no va a venir gente. Con los que vengan. Dios no necesita multitudes. Sí. Los que vengan el día 25 a la 1 de la tarde, aquí vamos a estar. ¿Qué vamos a estar haciendo? Honrando al Señor, al que nos dio la vida, al que nos rescató de la vana manera de vivir en la que vivíamos. ¿Qué no merece Él que le demos toda la gloria y toda la honra? Es que voy a estar desvelado. Pues quédate en tu casa entonces. Pero los cristianos, aquí vamos a estar a la 1 de la... Y el día primero, ¿qué día es? Domingo también. ¿Qué vamos a hacer los cristianos? Celebrar el día del Señor. Aquí vamos a estar también el día primero a la 1 de la tarde, alabando y adorando al Señor. Cada día perseveraban en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Oiga, la unidad entre los cristianos provoca favor con el pueblo, con la gente que no conoce al Señor. Eso se llama testimonio de vida, ¿verdad? Estos primeros cristianos, por causa de esa unidad que manifestaban, dice que tenían favor con todo el pueblo, y termina el versículo 47 diciendo, y el Señor, el dueño de la iglesia, el que gobierna la iglesia, el que pagó el precio en la cruz por la iglesia, es el que añade cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. No es el método, no es la fama del ministro, del predicador. Hoy muchos siguen a puras celebridades. Ay, es que es el apóstol fulano de tal, ahí voy a estar, y las iglesias están repletas de gente, pero están viendo al hombre, no están viendo al Señor de la iglesia. Porque es el Señor de la iglesia el que añade cada día a los que han de ser salvos. No es el método de crecimiento más famoso el que va a hacer crecer la iglesia, es el Señor Jesucristo. Sí. Ya pasaron más de 2000 años de que Jesús empezó su labor, su misión y su ministerio a través de la predicación del Evangelio del Reino de Dios. Y muchos mártires y muchos discípulos han muerto por la causa de Cristo. Ya pasaron miles de años. Y el Evangelio se ha seguido proclamando. Y la unidad ha seguido surgiendo en muchos grupos. Y hay genuina unidad en la vida de muchos grupos cristianos. Pero mire la realidad a la que hoy nos encontramos en su mayoría. Que es triste ver y oír cómo hoy cada iglesia local está predicando su propio mensaje en base a sus propios propósitos y no en base a los propósitos de Dios. Ya no se está predicando el mensaje de la cruz como medio para alcanzar la salvación.
Cada quien está predicando su mensaje. Por eso la gente voltea para un lado y para otro y dice, ¿y ahora a dónde voy? ¿A quién sigo? ¿Cuál es la verdad? Y andan en la búsqueda de la verdad. Cuando la verdad la encontramos solamente en Cristo y en una iglesia donde se predica de Cristo. ¿Sí? Y una iglesia que predica el mensaje de Cristo, eso genera unidad en la iglesia. Así que, mis hermanos, somos llamados a ser uno en el Señor. Primero con Él, por causa de la oración, de la meditación en la palabra, el escudriñar la Escritura, después con la familia y después con la familia de Dios. Somos uno en el Señor. Nos necesitamos unos a otros. ¿Sí o no? Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que su Espíritu Santo sea derramado en nuestros corazones. Y ese derramamiento de su Espíritu Santo en nuestros corazones produzca en nosotros unidad con el Padre, con el Hijo, pero también como iglesia. ¿De acuerdo? Póngase de pie y vamos a orar. Gracias, Señor. Cierre sus ojos un momento y así con sus ojos cerrados medite en estas preguntas que ya hice al principio. ¿Consideras que como familia cristiana están unidos? ¿Son una familia cristiana unida? ¿Tú, varón, con tu esposa, tienes unidad con ella? ¿Estás unido con el Señor? ¿Estás unido con tu esposa, con tus hijos? ¿Consideras como parte de la iglesia local que has participado y has sido instrumento para promover la unidad? ¿O estás separado? Hay tantos grupos cristianos el día de hoy con tantos nombres y apellidos y denominaciones que surgen una y otra vez, que a nosotros, a los cristianos evangélicos, nos llaman los hermanos separados, porque nos separamos. Nos separamos del pecado, nos separamos de la corrupción del corazón para unirnos con Cristo y vivir una vida cristiana en unidad con el Padre, con el Hijo y como familia cristiana. Señor, oramos a ti en el nombre de Jesús, que podamos ser uno. Queremos que esta oración que tú hiciste por tus discípulos hace ya más de 2000 años, ese ruego y esa súplica, Señor, se haga una realidad en nuestra vida, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Queremos ser uno, Señor. Queremos alcanzar madurez en la unidad, Señor, para que el mundo conozca que tú me enviaste, dijiste Jesús, y que los has amado a ellos como también a mí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Habla con Dios en tus propias palabras y dile, sí, Señor, quiero ser uno contigo primeramente, pero también quiero ser uno con mi esposa, con mis hijos, pero también quiero ser uno en la iglesia, en la familia.